Quinta y a los colombianos. Empezar por lamentar que no esté aquí el ministro Cárdenas Santamaría, ¿no? A quien le correspondía, ¿no? Y el lamento es mayor cuando uno sabe en qué anda, ¿no? Porque supe que anda por Nueva York en asuntos del TLC vendiendo el país en el extranjero. Y digo vendiendo literalmente, ¿no? Ese no es pues propiamente una figura retórica. No nos sorprendamos, senador Milton, si por allá terminan llegando los místeres que se van a quedar con las minas de carbón del altiplano cundiboyacense. Y eso preciso cuando aquí estamos haciendo un debate que es de una inmensa importancia, que tiene que ver con tantas cosas con las que tiene que ver la minería, pero que en particular tiene que ver con la situación de los pequeños y medianos mineros colombianos. Es una cosa que el país tiene que aclarar qué es lo que va a hacer. Porque de momento quisieran erradicarlos, como decía algún documento oficial, como cucarachas. Y eso, pues, por supuesto, tiene unos alcances tremendamente complicados. Otros pensamos que lo que debe hacer el gobierno es atender este problema con un criterio democrático, no fascistoide, y utilizo la palabra a sabiendas de lo que estoy diciendo, que es lo que se viene proponiendo. Todo para, en últimas, entregarle todo el negocio minero a las grandes transnacionales, que es lo que hay detrás de todo este cuento. Y detrás de todo este cuento hay la idea, sí, de que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los extranjeros. Es más o menos la cosa como se viene moviendo. Y esto ha venido generando cada vez mayores reacciones. Yo les cuento, y ustedes lo deben saber, que ya en estos días se reunieron una serie muy importante de organizaciones mineras y no mineras de Colombia y tomaron la determinación de hacer una gran jornada en contra de la locomotora minera el 1 de agosto. Va a haber una gran movilización nacional por unos y otros temas relativos a la gran minería y a la pequeña y la mediana minería. Esto lo están promoviendo la Central Unitaria de Trabajadores, Intracarbón, la Red Colombiana frente a la gran minería, la Confederación de Mineros de Colombia. Bueno, no voy a leerlos a todos, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, los que están luchando en la defensa del páramo de Santurbán, por la no desviación del río Ranchería, el caso de Marmato, el del Anglo-Gola Chanti en el Tolima. Son 1000 pleitos que se han terminado por unir en un solo gran pleito que va a generar movilizaciones, porque entre otras cosas el gobierno a ratos olvida que la gente también pues reclama y reclama y reclama y reclama y nadie le hace caso, y entonces no les queda otra alternativa que recurrir a las movilizaciones. Yo en esta intervención, que va a ser breve, no voy a hablar de los daños ambientales de la gran minería, que son enormes, descomunales. Los mencionó muy bien el senador Félix Valera, pienso que eso me exime como de reiterarlos, pero podríamos hablar larguísimo sobre eso. El tema de los maltratos laborales, al señor ministro del Trabajo, pues contarle que aquí ya se hizo un debate hace rato y las condiciones laborales de la gran minería son bien lejos de ser, están bien lejos de ser deseables. Inclusive ya hay hasta organizaciones de trabajadores enfermos por la minería a quienes no se les atienden las cosas como se les deberían atender. No me voy a referir tampoco al tema de las regalías escasas. Voy a mencionar dos grandes temas, en aras, repito, de la brevedad. Uno, le voy a pegar una mirada rápida al lío de los impuestos que no están pagando las grandes empresas mineras que operan en Colombia. Es decir, aquí el problema es que cuando uno menciona medio ambiente, laborales, etcétera, entonces le dicen, no, pero senador, lo que pasa es que eso sí dejan mucha plata en el país. Y entre más estudiamos el tema, más concluimos que primero las regalías son bajísimas. Es decir, en el oro el 3.2%, que es pues una regalía insignificante. A los indígenas de La Guajira les cobran el 12% por la sal. O sea, al Anglo-Gola Chanti el 3% por el oro, y a los indios de La Guajira el 12% por la sal. Es un país pues maravilloso, sin duda, precisamente para esos inversionistas extranjeros. Y el otro tema es el de los impuestos. Voy a mirar algunas cosas sobre impuestos que me han impresionado. Bueno, primero señalar, y no lo voy a repetir, lo dije en el debate anterior, pero lo quiero recordar, que el director de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega, le hizo una especie de prontuario inmenso a las petroleras y a las mineras en lo que tiene que ver con sus conductas para evadir los impuestos, donde aparecen comportamientos tan detestables como disfrazar de legal importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador. Es que esto ya es de un grado de cascarero que uno se sorprende pues
que en este tipo de empresas aparezcan estas cosas. Sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas. Inflan los costos de los servicios contratados. Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales, todos sabemos para qué, para no pagar tampoco los impuestos que deben pagarse. En este mismo instante debe estar el senador Juan Mario Lacerna haciendo un debate, creo, en la Comisión Tercera, llamando la atención de este horror de los paraísos fiscales, y esto lo sabe el gobierno. Y se sabe que se llevan la plata para Panamá para no pagar los impuestos. Y sin embargo sobre eso no se hace absolutamente nada. No, es la corrupción de cuello blanco tolerada y alcahueteada por el gobierno nacional con toda tranquilidad. Hay un punto que ha causado gran indignación en el país y yo me uno a esa indignación, ¿no? Y es haber sabido en estos días, antes esto estaba como velado, que estas empresas mineras pueden deducir de su impuesto de renta lo que pagan por regalías. Sí, entonces al final, ¿qué pagan por regalías? Si pueden deducirlo del impuesto de renta, ¿no? El costo fiscal de esto es del orden de 10 billones de pesos entre el 2005 y el 2010, repito, o sea, deducen de lo que pagan por el impuesto de renta lo que pagan por regalías. Esto es como inaudito que esto pueda presentarse, pero es más inaudita la historia. Esto tiene origen en el artículo 116 del Estatuto Tributario, que señaló que en el caso de los organismos descentralizados se podía hacer esa deducción. Y entre los idiotas, que no creo que haya en el alto gobierno de ninguna manera, y los corruptos, le transfirieron esa gabela a las empresas privadas de la gran minería. Una norma que no tiene, digamos, interpretación posible. Dice, los impuestos, regalías y contribuciones que los organismos descentralizados deban pagar conforme a disposiciones vigentes a la nación u otras entidades territoriales serán deducibles de la renta bruta del respectivo contribuyente. Y aquí hubo algún alto funcionario del Estado, con la alcahuetería de los jefazos del gobierno nacional, que en algún momento interpretó eso para eximir en sumas que ya estoy mencionando, del orden de 10 billones de pesos, a las grandes empresas de la minería. Realmente uno se irrita, ¿no? Hay que tener mucha paciencia en este país para no irritarse más con las cosas que suceden, ¿no? Porque esta es la plata de los pobres, la que no están pagando. Esta es la misma plata que se llevan para el exterior, ¿sí? A desarrollar otros países mientras el nuestro se sume en la miseria y en las pésimas condiciones de todos los tipos. Vuelve y dice en enero del 2012 la Contraloría General de la República, un asunto que este senador ha venido planteando durante años en esta comisión. Es una especie de cantaleta la que tengo, llevo años hablando de esto y no mueven un dedo para arreglarlo, que es el problema de que no hay capacidad para auditar las cuentas de las empresas petroleras y mineras que operan en Colombia. No la hay. Yo he citado otros 2 estudios distintos, hoy voy a citar el tercero de la Contraloría, diciendo que no hay condiciones para hacerlo. Se llama Renta Minera y de Hidrocarburos para el año 2010, es un estudio reciente de la Contraloría. Dice, los procesos que giran en torno a la renta minera y de hidrocarburos son desfavorables para la nación. Dice que falta interacción y coordinación entre las distintas entidades del Estado, DIAN, entes de control, Superintendencia de Industria, es decir, los distintos entes que por razones obvias, el doctor Pardo, deberían coordinar entre ellos para hacer, correcta la vigilancia de que lo que reporten por ventas de minerales, por calidades de los minerales, por ingresos, etcétera, se reportara pues con toda claridad, y curiosamente a nadie se le ocurre en el alto gobierno que eso deben coordinarlo. O sea que la empresa le puede dar unas cifras al uno, unas cifras al otro, otras cifras al otro, mentir como se les antoje, ¿sí? Se han señalado de casos que registran unas cosas en los mercados internacionales y otras aquí, o sea, los fraudes más descaradamente establecidos, y al gobierno no se le ocurre controlar estas cosas. Dice, no se cuenta con un sistema integrado de información que permita que los diferentes organismos estatales puedan realizar la consulta de reportes de producción y cotejarla, ya sea con los recaudos de regalías o los ingresos, costos o deducciones en el caso de los impuestos. Cosas que son absolutamente elementales para asegurarse que no le pongan, como se dice, conejo a la nación y que paguen lo que deben pagar. Dice textualmente,
La Contraloría llama a la reflexión respecto a la normatividad tributaria, contable y societaria que beneficia a las empresas en perjuicio de los ingresos de la nación y que repercuten en uno de los sectores bandera de desarrollo económico. Pero yo repito, esto lo estoy planteando hace años. Todos los ministros de los últimos años me han oído plantearlo. La Contraloría lo viene diciendo hace años. En un estudio que hizo la Contraloría hace mucho rato sobre Drummond, dice que las cifras se les creen por fe. A mí me parece sensato, comprensible que, señores ministros, que por fe se crean asuntos religiosos, pero creer por fe en las cifras, en los negocios. ¿Quién en el alto gobierno maneja sus negocios personales creyendo por fe en las afirmaciones que les hacen con quien se relaciona? Dice la Contraloría, la DIAN no posee mecanismos para verificar la producción minera reportada por el ministro de Minas y Energía. No tiene valores en cantidades de inventarios, producción, costos de ventas e inventarios finales. Carece de información específica que le permita verificar la exactitud de los valores descontados de la base del impuesto de renta por concepto de regalía en las declaraciones tributarias. O sea, la conclusión es que es obvia, robar al Estado colombiano en Colombia es una ganga. Esta tarde lo vamos a ver en el caso de la salud, la misma cosa. Defraudan el interés público de frente, de la manera más descarada, y el Estado no mueve un dedo. Ni los anteriores gobiernos, ni este. Hacen lo que mínimamente les corresponde. No funcionan ni como guachimanes del interés público. Pero ahora vamos a ver cómo a la pequeña minería, para esa sí sobra policía y ejército y persecución y discursos y de todo, porque me estoy refiriendo a esto de la gran minería, es para contrastarlo cómo tratan a los pequeños mineros. El caso de una transnacional, la Anglo-Gol Ashanti, el 99% del capital de la empresa tiene origen en las Islas Vírgenes. ¿Hasta cuándo el gobierno de Colombia va a tolerar estas cosas? Ya está el gobierno alemán diciendo que no acepta los paraísos fiscales. El propio gobierno norteamericano está hablando del tema. Repito, hoy el senador Luis Mario Lacerna está hablando de este asunto. ¿Y aquí qué? Todos sabemos, ministro, usted lo sabe, ministro Pérez, el ministro Pardo también lo sabe. ¿Para qué carajos son los paraísos fiscales? ¿Quién no lo sabe? Pregunto yo aquí. ¿No es para evadir? ¿No es para hacer trampa? ¿No es para ocultar malos negocios? Entonces, cuando se presentan estas transnacionales a hacer los negocios, sacan sus letreros con las letras de oro para presentarse como las grandes cosas. Pero cuando llega la hora de hacerles el reclamo porque no cumplieron, resultan que el verdadero responsable del negocio es alguna empresa de papel localizada en un paraíso fiscal a la que no hay cómo caerle, ni cómo controlarle sus actividades. Bueno, este es, y estoy siendo supremamente sucinto, este es, digamos, una cara de la minería. La gran minería transnacional, todo es perfecto, el paraíso terrenal para estos señores de la minería. Y cuando de pronto pasa algo es porque, como en el caso de Santurbán, el pueblo de Santander se rebota y dice, bueno, no les damos licencia ambiental y se acabó esta cosa. Y si no pasa eso en Santander, están seguros que estaban dejando como un queso lleno de rotos el páramo de Santurbán. Porque el Ministerio de Ambiente no fue capaz de negar esa licencia ambiental. Y ya aquí se han hecho denuncias gravísimas en ese sentido. ¿Qué pasa con la historia de la pequeña y la mediana minería? Aquí hay que empezar por un debate. Es que el gobierno, de manera astuta e indecorosa, a mi juicio, ha intentado presentar a los pequeños y medianos mineros no como informales, muchos de ellos, sino como criminales, que son dos cosas completamente distintas, y lo sabe el gobierno. Este es el país de la informalidad. Este gobierno aprobó una ley aquí en el Congreso para ver cómo se formaliza la economía colombiana. Este país, la industria es llena de informalidad, el comercio es lleno de informalidad, todos los sectores económicos son llenos de informalidad, eso lo sabemos, es propio del atraso de estos países. Si ustedes van a Perú y van a África y van a los países atrasados de Asia, y es así. Informales, como los vendedores ambulantes, que son informales. Y entonces aquí se inventaron el cuento de que hay que catalogarlos como ilegales para además montarles la película de que es que lo que son es criminales. O sea, entonces cogen a una persona a la que le falta un papel para hacer algún trámite y la igualan con un narcotraficante, con un guerrillero o con un paramilitar.
Eso es una monstruosidad. Eso es una monstruosidad. Repito la palabra y soy cuidadoso para escoger las palabras. Esa es una lógica de tinte fascista. No resiste análisis. Es más, el gobierno a sí mismo se contradice cuando además se inventa, así sean demagógicos, como bien se dijo aquí, planes de formalización. ¿O es que van a formalizar a las BACRIM? ¿O a los narcotraficantes los van a formalizar? No, por supuesto que no, porque el gobierno sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de gente que por muchas razones no tiene hasta el último papel que lo exigen, pero eso no les convierte ni en miembros de la BACRIM, ni de la guerrilla, ni en narcotraficantes. Y ese es un problema económico y social e incluso político que se debe tratar como un problema económico, social y político y no como se empeñan en tratarlo. La Defensoría del Pueblo, no voy a leer esto para no hacerme largo, ha señalado en varias ocasiones que eso es inaceptable, que no se puede estigmatizar a toda la minería, que no se pueden coger hechos aislados y presentarlos como generales. Toda la plata del narcotráfico a escala mundial circula por el sector financiero. Toda. ¿El gobierno se ha hecho las cuentas de cuánta plata del narcotráfico circula por el sistema bancario colombiano? Toda. ¿Qué pasaría en Colombia si separara el Ministerio de Hacienda y dijera hay que darle a los banqueros trato de narcotraficante? ¿Qué pasaría, ministros, pregunto yo? Si dijera que los banqueros son narcotraficantes o hay que tratarlos como narcotraficantes. Todo el contrabando a escala mundial circula por entre el comercio. Eso lo sabemos todos, circula por entre el comercio, el contrabando. ¿Qué pasaría si el presidente Santos se parara y dijera todos los comerciantes de Colombia son contrabandistas? La acetona con la que hacen la plata y la cocaína se fabrica en Estados Unidos de cara al mundo. ¿Alguien se atrevería a decir en Estados Unidos y en Colombia que todos los fabricantes de acetona son narcotraficantes? Bueno, ¿y por qué eso que no se puede hacer con ellos sí se puede hacer con los pequeños y medianos mineros colombianos? Porque de pronto entre los pequeños y medianos mineros colombianos puede haber alguien que además pertenezca a algún tipo de organización al margen de la ley, de tipo criminal, ¿sí?, encuadrada en el Código Penal. ¿Por qué sí se puede hacer una cosa así y la otra no se puede? Ahora, esta minería informal, y esto también hay que decirlo, es una minería importantísima en la economía del país. La Defensoría del Pueblo dice que el 44% de los municipios de Colombia tienen minería informal. 44%. El presidente Juan Manuel Santos dice que la policía ha identificado minería, él la llama ilegal, en 489 municipios. Dice el presidente Santos, 489 municipios es más de la mitad de los municipios de Colombia. Dice la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, dice que hay aproximadamente 2 millones de personas que de manera directa o indirecta viven de esta actividad económica. Hay una frase que a mí me parece genial del cura párroco de Caucasia, en una reunión donde había 5 alcaldes, el general comandante del batallón de esa región, donde el cura párroco dijo esto: sin minería no hay economía. Esa es la historia de esas regiones de Colombia. Todo el mundo de una u otra manera vive de la minería. Mucha de esa minería informal. Entre otras cosas informal porque en procesos corruptos hasta la médula de los huesos, a este país se lo titularon a las transnacionales, en procesos que apestan por el grado de corrupción como se ha dicho. En mineros que llevan décadas pidiendo un título y nunca se lo dieron y aparece una transnacional y se lo dan a los 8 días. Repartiendo plata por todas partes. Puede que uno no pueda probar que repartieron la plata, pero eso funciona así. Entonces, ese minero que lleva toda la vida pidiendo que le den un título y nunca se lo dan, se rebusca unos pesos y hace un estable minero y de una vez le caen y lo definen como terrorista. Mira, aquí hay cosas tan bochornosas como estas: comunidades afrodescendientes del Valle que recibieron la mina de la señora hace 200 años, que recibieron la mina de la señora que los tenía como esclavos, porque ellos eran esclavos de la mina.
Y esa señora esclavista por alguna razón les donó la mina, bueno, y se fue y se murió. Y hoy los herederos de esos negros vallecaucanos tienen la mina y les cae alguien con un título y dice, no, es que la mina no es de ustedes, señores, la mina es de este que tiene el título. Y entonces los mineros protestan y reclaman y sobran policías y soldados para que lleguen a reprimirlos. Yo soy del Viejo Caldas, esta es exactamente la misma película de la lucha entre el hacha y el papel sellado en los tiempos de la colonización antioqueña. Los campesinos tumbando montaña, bregando a civilizar esas tierras, ganarse la vida en medio de inmensas dificultades, y detrás los avivatos, los dueños de los títulos, que en esos días no eran extranjeros sino nativos, ¿sí?, con la policía y el ejército y los jueces y todo el mundo, ¿cierto?, persiguiendo campesinos porque dice que la tierra era de ellos. Este es el origen de todo esto y el gobierno lo tiene que saber. Y esa es una realidad que está ahí, y esa realidad cómo se va a abocar, cómo se va a enfrentar. Se va a enfrentar persiguiendo a la gente. Dice la Defensoría del Pueblo, en nuestro país, al igual que en la mayoría de los países de América, la minería en pequeña escala y de hecho ha sido una vía para sobrevivir a las precarias condiciones económicas de quienes la practican, una vía para sobrevivir. Unos gobiernos indolentes que gobiernan en contra del progreso del país, que destruyen el aparato industrial y agropecuario como lo están haciendo con el TLC, y cuando la gente desesperada, arruinada en el café, o arruinada en el maíz, o arruinada en la leche, o arruinada en cualquier cosa, porque casi todos son de origen campesino, estos mineros, se van a rebuscarse como armadillos, la vida haciendo huecos en las montañas de Colombia. Ahí sí aparece el Estado, ahí sí aparece el Estado, ese Estado que nunca le sirvió para nada, la misma historia que con los cultivos de coca. Nunca hay Estado para esos campesinos, y cuando el campesino en la desesperación siembra una mata de coca, ahí sí le llegan aviones y helicópteros y de todo a perseguirlo como criminal. Carece de autoridad moral el gobierno de Colombia para hacer lo que viene haciendo con la pequeña y mediana minería. No tienen autoridad moral, porque no responden ni con lo mínimo que se supone en una sociedad civilizada debe responderse. Dice la ONU, no lo decimos aquí los senadores de Colombia, dice la ONU, la minería en pequeña escala debe considerarse desde el punto de vista más amplio del desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza para un gran número de personas que participan en la minería artesanal en todo el mundo. Las actividades de minería constituyen una red de seguridad, ya que proporcionan ingresos durante épocas económicas difíciles. Eso es lo que está viviendo la gente. Dado que la mayoría de estas actividades se realizan en zonas rurales, la minería artesanal es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas, y como tal debe recibir apoyo, dice la Organización de las Naciones Unidas. Y dice, cuando un gobierno toma medidas para crear un entorno más propicio para los mineros artesanales, está aumentando también el acceso de la población a una red de seguridad de los ingresos y generando capacidad para liberarse de la pobreza. La asistencia a este sector puede servir también de mecanismo importante para prestar la ayuda social que tanto necesitan la población y las zonas involucradas. Y uno se pregunta, ¿y eso tan elemental no lo puede entender el presidente Santos? ¿No lo puede entender el ministro Cárdenas Santamaría? ¿Eso tan simple de entender no se puede entender en Colombia? Curioso, ¿no? Claro que no es tan curioso, porque de lo que se trata es de escriturarle el territorio nacional al capital extranjero. Y andan también en la extranjerización de las tierras rurales, eso lo están cocinando colombianos. Van a terminar entregarle las tierras agrícolas de Colombia también a las transnacionales. Yo a ratos pienso que si los pequeños y medianos mineros colombianos quieren protegerse de este Estado, lo que deben ver es ver cómo se consiguen un pasaporte norteamericano. Es decir, cómo se vuelven gringos, y estoy seguro que así no los tocarían como los tocan. Basta con que saquen un pasaporte norteamericano y tienen asegurada por lo menos la mitad del cielo. Esta es la triste historia que estamos teniendo aquí. Pero miren ustedes por qué es que se estigmatiza y se estigmatiza la pequeña minería. En un estudio excelente que por ahí se los han entregado a los senadores, realizado por Conarminelcol, sobre la pequeña y mediana minería, se demuestra esto. Los municipios de zonas de gran minería son municipios que tienen las peores condiciones de necesidades básicas insatisfechas, ministro.
por encima del 50%. Uribia en La Guajira 96%, en El Paso en el Cesar 61%, Hato Nuevo en La Guajira 58%, donde está localizada la gran minería. ¿Y saben qué pasa en los municipios donde hay pequeña y mediana minería? Que las necesidades básicas insatisfechas son bastante menores. Menores del 36%. Los unos son mayores del 50% y las otras son menores del 36%. Doy datos. Betas en Santander, 20%. Tausa en Cundinamarca, 25%. Angostura en Antioquia, 25%. Socha en Boyacá, 29%. Cosa que no es sorprendente, porque claro, hay una actividad más democráticamente distribuida. ¿Sí? Hay la posibilidad de acceder a la riqueza por más gente que la que accede, digamos, en el negocio de las transnacionales. Luego, entonces, tampoco se puede decir que este es un asunto que no genere empleo y que no genere riqueza y que no genere una cierta prosperidad en esas regiones. El tema de la formalización, que se ha venido planteando desde hace rato, pero la formalización para el gobierno se volvió demagogia. Ya se mencionó aquí, el senador Rodríguez lo mencionó. Se sacan normas de formalización calculadas para que no sirvan, expresamente calculadas. Un gobierno que les exige a los pequeños mineros una cantidad de normas incumplibles, se está burlando de ellos. Yo no sé si ustedes, los altos funcionarios del Estado, algún día le hayan dado la mano a un minero pobre para que sientan esas manos callosas a las que les queda casi imposible coger un bolígrafo para escribir en un papel. Exigencias que por supuesto no pueden cumplir y que el Estado no les ayuda a cumplir. No los diferencian. Esta ha sido otra discusión de esta comisión desde hace mucho rato. Los códigos, las leyes no diferencian a los pequeños y medianos mineros de los grandes. Y esa es una igualdad que por supuesto está calculada para golpear a los pequeños. Recuerdo que aquí discutimos cómo las normas para poder montar una planta de sacrificios de pollos eran iguales para todo aquel que la montara. Y las normas tenían más de 40 páginas de artículos. Por supuesto que ningún campesino las podía cumplir y eso sacaba, en ese caso, a los campesinos del negocio de los pollos. El Estado no respalda de ninguna manera a la pequeña y la mediana actividad minera, ni con créditos, ni con asistencia técnica, ni con colaboraciones de ningún tipo. Luego está claro que aun cuando las normas hablan de formalizar, el hecho cierto es que no formalizan y además sacan las normas para formalizar. Aquí tengo las fechas en que fueron corriendo las normas de formalización para que la formalización no se diera. Luego al final lo que termina sucediendo es que no se promueve la formalización, pero además no se promueve tampoco con seriedad. ¿Qué se va a hacer con los títulos? Mira, aquí hay un problema de títulos que el Estado tiene que resolver. Aquí las transnacionales se quedaron con los títulos. Y los que no tienen los están comprando. Por ejemplo, hay una operación de descomunal desalojo de pequeños mineros, ministro Perl, del municipio de Marmato. Desalojo que antecede desalojar a toda la población, porque como encontraron oro debajo de las casas de la gente, les van a tumbar las casas y la iglesia y la alcaldía y todo. Y ojo, porque ahí hay una cosa que es, a mi juicio, por completo ilegal. O sea, en vez de que el desplazamiento aparezca, si es que aparece, como el fruto de una licencia ambiental, el desplazamiento lo están haciendo antes para que cuando llegue la hora de tramitar la licencia ambiental ya no haya nadie en la zona. Y no hay ministro, ni presidente de la República, ni gobernador, ni nadie que diga, ole, ¿por qué están atropellando a esos marmateños? Tan astutos. Pero eso sí, no sé cuántos exministros en la junta directiva de la empresa que está en este desafuero. Un pariente incluso del propio jefe del Estado aparece pues en un video diciendo que ellos no, todo lo arreglan con plata, que eso no se preocupen, que eso todo se arregla con plata. Ahí están los documentos. Y el gobierno, por supuesto, que no hace nada de lo que debiera hacer. Me voy a detener en esta parte y termino. ¿Cuál es la posición del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, frente a este caso de la minería informal? Porque es que a los pequeños y medianos mineros les echan cuentos y les hacen demagogia y los llegan a dividir. No, es que los malos son los de una cosa y los buenos son de la otra. No, aquí hay una política toda contra la pequeña y mediana minería de todos los productos.
Y el cuento de la ilegalidad y de la criminalidad es una astucia para poderlos perseguir con el aplauso de la opinión pública. Es un juego político lo que hay ahí. Y miren cómo lo expresa con tanta claridad el presidente Santos. Esto lo dijo en Caucasia el 30 de enero pasado. Entonces ellos dicen que hay una intervención creciente de las bandas criminales y la guerrilla en el negocio de la minería ilegal. Ya planteé al respecto. Supongamos que las haya, y seguramente las hay, pero yo la pregunta que me hago es, ¿dónde no hay conductas inaceptables, en cuál sector de la economía? ¿Y por qué solo se resalta en este? ¿Por qué solo se mira el caso de los banqueros? ¿Por qué no se mira el caso de los banqueros? Y entonces agrega el presidente Santos, por eso la minería ilegal se ha convertido para la fuerza pública también en un objetivo de alto valor. O sea, la orientación a la policía y al ejército es duro contra la minería informal. Pero miren hasta dónde llegan las desproporciones. Es que si esto no fuera tan doloroso sería hasta cómico. La minería ilegal, dice el presidente, tiene además unas consecuencias nefastas en otros frentes. Además, pues, de la que le atribuyen con los grupos alzados en armas. Genera y va generando un comercio ilegal alrededor de la minería, donde vienen los comerciantes ilegales con negocios estimulados por las organizaciones ilegales, como los minutos de celular. Ojo a lo que estoy diciendo, senadores. El presidente de la República da como una prueba en contra de la minería ilegal, que en torno a la minería ilegal se promueven otros negocios como los minutos para celular. Entonces ya empieza a caer en la esfera de lo criminal a quienes venden minutos para celular. La prostitución también es atribuible a la minería informal. Haberle contado eso a los escoltas de Obama, ¿cierto? Sí. Para que tuvieran a quien echarle la culpa, ¿cierto? Dicho por el propio jefe del Estado, imagínense. ¿Sí? La deforestación también es culpa de la minería ilegal. En algunas zonas se está generando sobrepoblación. O sea, ya también es objeto de persecución y de diatriba que haya superpoblación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que claro, donde aparece minería va gente a ver cómo se rebusca la vida allí, y el jefe del Estado esto lo presenta como si fuera una cosa por completo horrible, y entonces dice que hay que caerles con todo el peso de la ley a estos mineros informales que él llama ilegales. Y el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, en noviembre 5 resume la posición del gobierno con toda claridad. Él dice, a la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico. El mismo tratamiento que al narcotráfico. Esto es el sumum de la desproporción. Y agrega que hay que destruir la maquinaria y los entables de los mineros ilegales, como se hace con con los laboratorios de la coca. Y eso es lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, eso es lo que dice con todas las letras, hay que caerles a estos, ¿cierto?, como criminales. Y la actividad económica se sale de la esfera de lo económico para convertirla en un problema de la justicia penal. Bueno, ahora, esto ya viene produciendo consecuencias. Hace unas semanas, de un helicóptero de la Policía de Colombia, descendieron varias unidades de la policía. Esto está documentado y están las acusaciones y las fotos en la Fiscalía de Cartagena. Y en Norosí, sur de Bolívar, le destruyeron, volaron con explosivos, quemaron una retroexcavadora. Resulta que eso es por completo ilegal. O sea, no hay norma en Colombia que permita dinamitar la maquinaria de un minero, por informal o ilegal, o como quieran decir que es la mina. Eso no existe, viceministro, ninguna norma. Es un acto atroz. Ahora, a mí no me sorprende que un policía pueda terminar haciendo eso,
Pues porque con un presidente y un ministro azuzando todo el día contra los pequeños y medianos mineros, azuse y azuse y azuse y azuse, es probable que a alguno se le ocurra que lo que hay que hacer es proceder por la vía de los hechos. Eso es fascismo. Esa es la palabra que le corresponde a hecho. Esa persona a la que le quemaron esa maquinaria llevaba un año tramitando la licencia. Cuando le preguntamos al ministro Cárdenas qué opina de eso, entonces nos da una respuesta diciendo que él le trasladó el tema a la policía. Yo me pregunto, si esa maquinaria hubiera sido de una transnacional, ¿también la respuesta había sido así de lacónica? ¿O había pasado algo parecido a lo que pasó en estos días con el caso del senador este que no quiso soplar la maquinita? Y aquí hay una cosa que hay que decir también para que el gobierno mire con todas las letras. Hay un gran nivel de corrupción en los organismos del Estado que están operando en contra de los pequeños y medianos mineros. Y están siendo extorsionados. Esos pequeños y medianos mineros son extorsionados por uno u otro actor, ¿sí?, que desafía con las armas en la mano al Estado colombiano. Pero también están siendo extorsionados por los propios funcionarios que se supone tiene el Estado para protegerlos. Sería bueno que el Ministerio de Minas averiguara sobre eso, señor viceministro, porque ustedes no solo no le ofrecen garantías a los mineros, sino que además fuerza pública del Estado colombiano está extorsionando a esos mineros y el gobierno nacional no hace nada. Hay otro caso que vale la pena señalar, es el caso de unos mineros en Guachetá, que desde el 94 están bregando a formalizar unos títulos y hacer una explotación. En algún momento entonces Minercol les dijo, no, ustedes lo que tienen que hacer es renunciar a esas solicitudes y agrúpense, ¿sí?, para, digamos, hacer técnicamente mejor hecha la operación. Y estos mineros inocentes le hicieron caso a los funcionarios del Estado. Y como expresaron su renuncia, cuando volvieron a averiguar por el asunto, les dijeron, no, ya no solo no se las damos, sino que es que además la mina tiene otro dueño. O sea, de frente el Estado se asoció con alguien para robarle la mina a esos mineros. Hay otro caso de un minero, Florentino Hernández, que lleva 15 años bregando a que la cárcel pronuncie sobre su solicitud y no ha sido posible que se le resuelva su petición. El caso de Taraira, no, es que veía una tilde aquí que sí no me sonó, Taraira, en Baupés. Este es un caso escandaloso. Ese es el caso de unos colombianos muy pobres que se fueron a esas lejanías a buscar oro, a una zona que estaba ocupada por mineros brasileños, y estos colombianos lograron, digamos, que eso se empezara a ejercer una cierta soberanía sobre esos territorios. Llevan más de 25 años sacando oro allí. Inclusive han recibido en varias ocasiones respaldo del Estado, recursos económicos y respaldo en maquinaria, pues para que desarrollen su actividad. Llevan también todo ese tiempo bregando a que les legalicen la mina, y no ha sido posible que se legalice la mina, y les han sacado, no voy a entrar en todos los detalles, que ya estoy terminando, les sacaron varios subterfugios y explicaciones absurdas para no legalizarles la mina, hasta que se apareció una transnacional brasileña, sí, la canadiense, perdón, la Cosigo, ¿cómo se llama? Cosigo Resource, Cosigo Frontier, y se quedó con la mina. Pues se quedó con la concesión. Y en estos días se aparecieron por ahí, en la mina del Silencio, ejército, policía, fiscalía, sin orden judicial ninguna, señor viceministro y señores ministros. Incautaron la maquinaria, destruyeron el material que encontraron. Cuando la Defensoría del Pueblo intentó averiguar qué era lo que estaba pasando, entonces de allá dijeron, no, eso fue orden del alcalde. Se le preguntó al alcalde y dijo, no, yo no he dado ninguna orden. O sea, como un ejército de ocupación en beneficio de los inversionistas extranjeros, aprovechándose de que están en esas lejanías. Es el tipo de cosas que están sucediendo, pero yo quiero decir esto, quiero insistirlo.
Esto es un problema que viene desde la cúpula de la dirección del Estado. Es decir, el gobierno nacional, con el primer empleador público de este país a la cabeza, está asusando de manera absolutamente indebida e irresponsable a las autoridades de Colombia en contra de la pequeña y la mediana minería colombiana. De manera por completo, quiero insistir, irresponsable. Esto tiene más historias, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente debe saber que este caso de Taraira, esa transnacional que está allí, además está haciendo lo que se le da la gana en ese territorio. ¿Sí? No hay autoridad que le ponga controles, violan el medio ambiente como quieran, no se reconocen las cosas que se deberían reconocer, repito, no quiero pues abusar del tiempo. En conclusión entonces, yo diría que peor no puede estar este negocio minero, es decir, si uno le pide a un computador bien poderoso que le diga cómo organizar mal la minería de un país, le sale exacto lo que ustedes están haciendo. Perfecto, no les vaya nada. O sea, primero, una cosa a favor de las transnacionales que es casi que increíble. O sea, pueden hacer en medio ambiente lo que les antoje, pueden hacer en laborales lo que les antoje, no pagan las regalías que se supone deberían pagar, no pagan los impuestos que deberían pagar. El paraíso terrenal, yo me imagino que va a encontrar muchos compradores del doctor Cárdenas ahora en Nueva York. Sí, pague una y lleve tres, debe ser más o menos la consigna. Pero al mismo tiempo, no son capaces de reconocer la importancia que tiene para un país que haya distintos niveles de actividades económicas. Yo no me opongo a que en Colombia haya inversión extranjera, ni me opongo que haya transnacionales de la minería actuando siempre y cuando, por supuesto, cumplan los requisitos. Pero el gobierno también debería entender que en Colombia tienen que tener derecho a existir pequeños y medianos mineros artesanales y empresariales, porque tampoco puede ser un crimen, ¿sí?, que haya un pequeño o un mediano empresario que tenga algunos instrumentos de trabajo, algunas maquinarias y las utilice. Eso tampoco lo pueden estigmatizar como un crimen. Es decir, aquí no se puede hacer otra cosa que se está haciendo y es que retroexcavadora ya es cabeza de proceso y el que tenga una retro entonces ya es una especie de criminal. Cuando resulta que las descomunales maquinarias, como el tren ese, ¿cómo se llama? El tren del insomnio, ese tren sí no tiene ningún problema para circular como quiera por debajo de las camas de la gente. O hacer lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, ministro Perl, en la bahía de Santa Marta, que es un cargadero de carbón. La bahía más bella de América y no pasa nada tampoco. Llevamos años aquí también en esa comisión hablando de eso. Concluyo entonces llamando nuevamente al gobierno nacional a la sensatez, a que entiendan que aquí no llegó el presidente Santos a escribir sobre hojas en blanco, que no estamos en el primer día de la creación, y que lo único sensato y democrático es atender estas realidades económicas y sociales con talante democrático y con paciencia y con prudencia, y que eso exige una actitud de respeto hacia los pequeños y medianos mineros colombianos, que así les falte algún papelito, eso no los convierte en criminales. Es una cosa de elemental sentido común. No hay que ser un genio para entenderlo. Ahora, que de pronto a alguna transnacional se le pierda algún negocito, bueno, pues que pierdan alguno, tampoco. Y hay que sentarse con seriedad con las organizaciones de los mineros. No puede ser que el gobierno se siente con la Confederación de Mineros de Colombia. Hacen un acuerdo en Caucasia para que no se diera un paro cívico que se iba a dar. Y la primera actitud del gobierno es salir y violar sistemáticamente el acuerdo. No, eso no puede ser así, a la gente hay que respetarla y hay que escucharla. Y ese cuento de que yo mando aquí y hago lo que se me dé la gana, esa soberbia no es mala manera, no es buena manera para gobernar a un país. Un poquito de calma le caería bien a los altos funcionarios del Estado. Esto está bastante más mal de lo que creen. No se crean sus propios cuentos que les llenan de soberbia sus cabezas. Y siéntense con los mineros, los pequeños y medianos, los de todos, los del carbón, los del oro, los que sean, a ver cómo se va a hacer. Y hay que plantearles a las transnacionales con claridad que no son las dueñas de Colombia,
Y que si van a operar en este país tienen que reconocer las realidades que hay en este país, realidades sociales, históricas, políticas. ¿O qué? O la única, digamos, la única lógica de las transnacionales es sacar un título que quién sabe cómo se consiguieron y pedir ejército y policía para que ese título se respete como se les dé la gana. Es evidente, por ejemplo, que en el caso del oro, por razones técnicas, se pueden establecer en las minas, en la explotación de aluvión y de, ¿cómo se llama?, de la otra, de beta, se pueden hacer acuerdos y prácticas que permitan hacer uno y otro tipo de explotación con uno u otro tipo de capacidad técnica y económica y financiera, y se puede convivir para que las cosas se desarrollen. O sea, con un poquito de voluntad política, este tema se puede tratar. Ahora puede que no quede perfecto, Colombia. Entonces ahora se les ocurrió la perfección como una especie de ataque. ¿Sí? No, este es el país que tenemos y hay que ver cómo lo vamos llevando. Con sensatez y con sentido común. Hay que encontrarle soluciones económicas, sociales y políticas a un problema que es económico, social y político. Este no es un problema penal, este no es un problema de guerra, este no es un caso de ejército y de policía. Es demasiado grave ese desenfoque. Están exacerbando a la gente, la están irritando, la están dejando sin salida, eso no es sensato en política. En un sector del que están viviendo, como dice el cura párroco de Caucasia, sin minería no hay economía. Pues por lo menos en ciertas zonas del país. Dejo expresa constancia que digamos que mi propósito en estos debates es bregar a que las cosas funcionen. Y este es un caso donde con un poquito de sensatez, ¿cierto?, y con la participación de más gente en estas cosas se pueden encontrar soluciones. Pero eso sí, el gobierno tiene que tomar la decisión de entender que este no es el caso que se están planteando. O si no, no va a ser posible encontrar ningún acuerdo. Muchas gracias, señor presidente.